Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Brendixel Hernández Mejía. El día de hoy daré una información acerca de la economía de Francisco y Madero durante la contingencia del COVID-19. La materia de investigación y práctica sobre los problemas en mi comunidad me da la tarea de realizar este trabajo durante esta pandemia. Es importante analizar, ya que durante esta contingencia se ha vivido una situación difícil. Es por ello que debemos saber cómo impacta el COVID-19 a Francisco y Madero, a sus comerciantes y las consecuencias que contrae. Se realizará un cuestionario a 3 personas de la comunidad de Francisco y Madero para tomar sus puntos de vista. Las preguntas son las siguientes. ¿Qué sabe acerca de la pandemia del COVID-19? ¿Cuál es su fuente de ingreso? ¿Cómo la obtiene? ¿Cómo afecta la pandemia del COVID-19 a su economía? ¿Sabe algunas medidas de seguridad que debe tomar? ¿Cuáles? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias después de esta pandemia del COVID-19 en Francisco y Madero? A continuación, se presentarán las entrevistas realizadas. Entrevistado 1. Almaide Ponce Cano. ¿Qué sabe acerca de la pandemia del COVID-19? Que es un virus que ataca las vías respiratorias y provoca la muerte. ¿Cuál es su fuente de ingreso? Yo percibo un salario quincenal. ¿Cómo lo obtiene? Soy docente. ¿Cómo afecta la pandemia del COVID-19 a su economía? Pues se ve afectada principalmente por el alza en los productos de primera necesidad. ¿Sabe algunas medidas de seguridad que debe tomar? Sí. ¿Cuáles? Lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas, evitar salir de casa, desinfectar monedas y entre otras más. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias después de esta pandemia del COVID-19 en Francisco y Madero? Pues considero que las afectaciones serían más en el comercio y por ende en la economía de los pobladores, ya que la mayoría se dedica a este tipo de actividad. Entrevistado 2. Mario Hernández Mejía. ¿Qué sabe acerca de la pandemia del COVID-19? Es un virus que ataca a las vías respiratorias y provoca la muerte a las personas, y ataca más a las personas más vulnerables, como las personas de la tercera edad. ¿Cuál es su fuente de ingreso? Salario quincenal. ¿Cómo la obtiene? Con la profesión. ¿Cómo afecta la pandemia del COVID-19 a su economía? Pues afecta más principalmente por la alza de los productos de las necesidades básicas. ¿Sabe algunas medidas de seguridad que debe tomar? Sí. ¿Cuáles? Lavado de manos frecuentemente, el uso de cubrebocas, evitar salir de casa y también desinfectar el mobiliario, entre otras. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias después de esta pandemia del COVID-19 en Francisco y Madero? Pues las consecuencias son muchas, ¿no? Principalmente en los comerciantes, que aquí en nuestro municipio a eso se dedican, a la venta de productos como de verduras, frutas, y ese es su principal ingreso para su economía. Entrevistado 3. Emanuel Aguilar Mendoza. Es un virus que afecta al sistema respiratorio del portador, provocando la muerte. ¿Cuál es su fuente de ingreso? La nómina quincenal de mi puesto en el sector privado. ¿Cómo lo obtiene? Laborando en una empresa privada del ramo eléctrico. ¿Cómo afecta la pandemia del COVID-19 a su economía? Debido a la cuarentena, el resultado de las medidas de prevención. La empresa donde presto mis servicios ha optado por laborar en la modalidad de home office. Por otra parte, el alza en los precios de algunos productos de la canasta básica, resultado de la pandemia.
¿Cuáles podrían ser las consecuencias después de esta pandemia del COVID en Francisco y Madero? Principalmente una baja en la economía de algunos pobladores del municipio, ya que muchos dependen del salario obtenido por prestar sus servicios día a día en un empleo informal. De acuerdo con la investigación realizada en el municipio de Francisco y Madero, se encuentra en una situación difícil debido a la pandemia del COVID-19, ya que algunos comerciantes han tenido que cerrar sus negocios, provocándoles problemas económicos y sociales. Se han tomado medidas preventivas e higiene, puesto a que las ventas no sigan disminuyendo. Esta pandemia no solo afecta a los comerciantes, sino también a los habitantes.